Gracias damos, Señor, una vez más por tu presencia en nuestro medio, porque sabemos que donde están tus hijos, ahí está tu presencia. Donde hay 2 o 3, tú estás ahí en medio. En esta hora de la mañana, Señor, queremos pedir una vez más que tú puedas guiar a tu siervo a través de esta palabra, a través de este estudio de la palabra de Dios, que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y que no solamente quede como un conocimiento en nuestra mente, sino que pueda bajar a nuestro espíritu, a lo más profundo, para que esta palabra pueda dar fruto y mucho fruto, como dice ella. En esta hora, Señor, le bendecimos y rogamos, Señor, que tú le guíes para que esta palabra pueda llegar con claridad a cada uno de nuestros corazones. Oramos y bendecimos tu palabra y al portador de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra del Señor en esta hora la vamos a encontrar allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer desde los versos 22 en adelante. Vamos a dar continuidad a un tema que comenzamos el lunes pasado. Estuvimos hablando acerca de discipulado y creo que es importante poder continuar la temática a fin de poder ampliar un poco más este interesante tema de las Escrituras y de la vida cristiana. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí leemos la bendita palabra del Señor. En la despedida con sus discípulos, Jesús ya resucitado les dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nos estamos planteando durante estos lunes qué significa ser un discípulo de Jesús. Y hemos hablado en 2 programas anteriores acerca de esto. Y estamos siguiendo el itinerario del apóstol Pedro para determinar qué es un discípulo. Un discípulo es aquel que voluntariamente está siguiendo a Jesús, que está dispuesto a obedecer las indicaciones de Jesús y a dejar que Jesús obre en sus vidas. Pedro fue convocado por Jesús porque Jesús quería transformarlo de un hombre voluble como Simón a un hombre sólido como Pedro. Este es el propósito del discipulado y Pedro aceptó el desafío, siguió al Señor y aprobó la primera gran lección. Se dio cuenta que el discipulado es una relación no igualitaria. Era una relación muy distinta a la de cualquier otro maestro. Es una relación del hombre con Dios. El discípulo de Jesús tiene una relación que es muy distinta a las relaciones humanas. Nos relacionamos con el Dios eterno. Estamos sirviendo al Hijo de Dios. En este caso,
Él está comenzando el entrenamiento. La fe, estimados, conlleva un entrenamiento. La fe es una práctica y vamos aprendiendo a vivir por la fe y en la fe. No es algo que nazca naturalmente desde que llegamos a Jesús. A través de nuestras vidas, las diferentes experiencias y las cosas que van sucediendo nos van entrenando cada vez más y más para saber cómo manejarnos en la vida de fe. Los discípulos estaban ese día con Jesús y Jesús los mandó que cruzaran el mar de Galilea y 3 de los 4 evangelios cuentan esta historia, así que se complementan en cuanto a datos. Era una noche cerrada. Se alejaron de la costa, nos dice el Evangelio de Juan, como unos 5 kilómetros. Ahora, si usted se fija, el mar de Galilea tiene 11 por 21 kilómetros de largo, lo que indica que estaban prácticamente en la mitad, en el centro mismo del lago. Y el viento era contrario, y las olas comenzaron a azotarlos. Era la 4ª vigilia de la noche. Había pasado las 3 de la madrugada y seguían remando. Los judíos dividían la noche en 4 partes, no tenían la precisión del reloj que tenemos nosotros en este tiempo. Desde que oscurecía hasta que amanecía, lo dividían en 4 partes y la 4ª vigilia era la última, lo que quiere decir que habían pasado 6 o 7 horas ya remando en una travesía que era mucho más corta porque tenían que hacer 11 kilómetros nada más en el mar. Pero resulta que con el viento contrario, en ese momento estaban ellos 211 metros bajo el nivel del mar, lo que hace que la diferencia de presiones sea notable y los vientos, cuando se embolsan dentro de esa depresión, agitan las aguas de tal forma que ese lago se transforma en un verdadero mar por la violencia que tiene. Y esto sucede de un momento a otro, y los discípulos, poniendo toda su experiencia en cuanto a navegación, remaban agotados, es decir, no se daban por vencido, pero no avanzaban prácticamente por causa de la tormenta. Y en esta barca había por lo menos 4 pescadores, lo que quiere decir que había 4 expertos en el trabajo del mar, que conocían cómo se manejaba la situación. No eran neófitos en la navegación, pero estaban en un mundo totalmente limitado, en el mundo de la barca, en el mundo de la causa y del efecto. Mientras leía esto pensaba en esos hombres. Quizás algunos desearían poder bajarse a esa hora, pero ¿quién se baja en ese lugar? Era imposible. Había que aguantar simplemente dentro de los límites de la barca. La barca marcaba el límite en que ellos podían moverse, porque si se salían de ese límite, estaba la muerte. Ellos tenían un límite, y en ese límite ellos luchaban. Estaban en el mundo limitado de causa y efecto en el que nos movemos nosotros. El mundo real, el mundo tangible, este mundo en el que vivimos tiene sus límites. Y a veces nos cuesta aceptar que estamos en un mundo que tiene límites. Todo tiene un límite. Nosotros queremos muchas veces sobrepasar todos los límites, pero no podemos. Hay un momento en que el conocimiento del hombre tiene un límite. La ciencia tiene un límite. Avanza, es verdad, pero hay un momento en que la ciencia se acaba también. Hay que decir en qué tenemos, ¿no es cierto? O tenemos que decir que más allá no podemos ir nosotros, que no tenemos las capacidades, que no tenemos los métodos, que no tenemos las aptitudes para ir más allá. Los discípulos estaban en esa barca, ese era su vehículo, era lo que los llevaría al otro lado, pero esa noche eso se transformó en su prisión. Cuando ellos subieron creyendo que ese era el vehículo que los llevaría al otro lado, pero cuando empezó la tormenta y dijeron, entonces, ¿cómo salimos de acá? Y se dieron cuenta que no podían salir. Entonces aquello se transformó en una verdadera prisión para ellos. Y muchas veces
La vida se transforma en una prisión. En ese sentido fueron los existencialistas los que vieron esto, de que la vida era una prisión. Una de las obras de Jean-Paul Sartre se llama A Puerta Cerrada. Y allí se presenta justamente este problema. Dice, los hombres estamos encerrados en un cuarto. Encierra a los personajes en un cuarto y se miran unos a otros y se agreden y se pelean y acuerdan y todo, pero no pueden salir de allí. Y todos nosotros estamos encerrados. En alguna forma los límites humanos hacen que estemos en una prisión que tiene sus límites, una prisión que tiene final. Y los seres humanos quieren romper esos límites, quieren ir más allá de los límites. Cuando los existencialistas empezaron a hablar acerca de los límites de la vida humana y de que estamos todos encerrados en esta barca, ellos empezaron a pensar en esto en medio de la Segunda Guerra Mundial, lo que es muy importante tener en cuenta. En la Segunda Guerra Mundial ellos sintieron la angustia de un mundo en el cual estaban inmersos y que no podían escapar y que era terrible todo lo que estaba sucediendo. Y ellos empezaron a imaginar durante la Segunda Guerra ese mundo como un lugar cerrado donde la muerte está acechando en todas partes y de donde nadie puede salir. Y a alguien se le ocurrió escribir por allí de que el hombre tiene filtros en la percepción, por lo cual podría huir de eso. Aldous Huxley, él escribió un libro titulado Las puertas de la percepción, donde dice que a través de la droga se puede salir de eso. Escuche bien esto. Y en consecuencia empieza a tomar diferentes tipos de drogas y crea mundos fantásticos. Y claro que se evade, pero es una evasión que dura solo un momento. La realidad sigue estando allí y hoy, ¿cuánta gente se ha lanzado a la droga porque quiere escapar de esa realidad limitada y angustiante? Quieren saltar a una realidad superior y la droga en alguna forma los saca, pero los esclaviza. Salen de una prisión para meterse en otra y la segunda es peor que la primera. Pero la idea es tratar de salir de ese mundo limitado en el cual estamos. Y ese día los discípulos estaban luchando en ese mundo limitado. Ese día Jesús se retrasó, mandó a los discípulos a cruzar el mar y se quedó despidiendo a la multitud y después se fue tranquilo a orar al monte. Y uno se pregunta por qué no se fue Jesús con ellos. Porque Jesús tenía muchas formas de enseñar. Y era muy importante que ellos aprendieran esa noche porque estaban haciendo con ellos un entrenamiento de fe. Y durante todas esas horas, ellos lucharon. Porque la fe, estimados amigos y hermanos, es un asunto de práctica eminentemente. No es un asunto de teoría. Usted puede teorizar sobre la fe y muchos han teorizado sobre la fe, pero el asunto es cuando hay que ponerla en práctica. Y Jesús no era un teórico de la fe, él era práctico. Les tenía que dar una lección muy sencilla acerca de lo que era la fe y tenían que entenderlo y para entenderlo tenían que llegar a la angustia y en primer lugar tenían que experimentar lo que es la angustia humana. Y Jesús los dejó en aquella prisión y los hizo experimentar la angustia e hizo que agitaran todas sus fuerzas. Y cuando no tenían ya más fuerzas, es cuando Jesús actúa. ¿Por qué Jesús actúa en la cuarta vigilia de la noche? ¿Por qué no actuó antes? ¿Por qué no se acercó a ellos en la primera vigilia cuando el problema recién estaba comenzando? Porque ellos tenían que admitir cuál era el límite del hombre, hasta dónde podían llegar. Y para admitir cuál era el límite, tenían que agotar sus fuerzas y llegar hasta el fin. Llegar al momento de decir, no podemos más. Y Jesús esperó hasta ese momento. La condición humana está sujeta a las causas y efectos. Ahora las leyes físicas son inexorables. Nadie puede caminar sobre las aguas, por ejemplo. Y por eso nos asombran los magos,
porque a través de todas las trampas que ellos tienen, pareciera que pasan por encima de las leyes físicas, pero todos sabemos que son solo trucos. No hay nada mágico en lo que hacen, siempre hay algo escondido. Obvio, como todo ser humano, también está sujeto a la causa y el efecto. Claro, el mago nos deslumbra con la trampa que nos hizo y que yo no puedo revelar cómo lo hizo. Pero en última instancia, él está sujeto al mundo de la causa y el efecto. Él no puede romper esto. La condición humana está sujeta a esto. No podemos romper esas leyes. Podemos hacer trampas como el mago. Podemos escaparnos por un momento creyendo que hemos roto eso a través de la droga o de cualquier otra forma de evasión. Pero en última instancia, estamos sujetos a eso. Estamos metidos en la barca y la barca se agita cada vez más. A diferencia del ser humano, Dios está por encima de la causa y el efecto. Dios está por encima de las leyes, porque es Él quien hizo las leyes y quien gobierna todas las cosas. Jesús sí puede caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque en el mundo de la causa y el efecto están los hombres, pero no está Dios. Dios está por encima de todo y Él puede quebrantar esas leyes. Cuando los discípulos vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas, ellos dijeron, es un fantasma. Es decir, apelaron al mundo sobrenatural porque tenían conciencia de que no estaba dentro del mundo limitado de los hombres caminar sobre el agua y que el fenómeno que estaban viendo era un fenómeno incomprensible para los hombres y entonces en su superstición lo atribuyeron al mundo sobrenatural. No está en el mundo de los hombres porque nadie puede hacer esto. Está más allá de las limitaciones humanas. Pero cuando se dan cuenta que es Jesús el que viene, entonces comienza el entrenamiento de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este es el acto de fe. El acto de fe es pensar que por encima de las leyes entre las cuales los seres humanos nos movemos, hay un Dios todopoderoso. Y cuando hablamos de un Dios todopoderoso, estamos hablando de un Dios que tiene ciertamente todo poder, para quien todo le es posible. El Señor Jesucristo dijo en el momento de partir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Lo que quiere decir que Él está más allá de estas leyes. Y Pedro había aprendido la primera lección. La vimos en el programa anterior. Había aprendido que quien estaba delante era Dios. Por lo tanto, ahora él hace un diálogo con Dios y va a hacer dos oraciones en este pasaje que hemos leído. La primera oración es esta que nosotros vemos y entendemos como oración el hecho de comunicarnos con Dios. Se enfrenta con Jesús y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora está frente a Jesús y Él es el Señor. Si Él quiere, yo puedo caminar sobre las aguas. Todo depende de su autoridad y todo depende de su voluntad. Yo creo que Pedro hizo una triple declaración en esta ocasión. Primeramente declaró su impotencia. Yo no puedo caminar sobre las aguas. En segundo lugar, declaró el poder de Dios. Tú puedes caminar sobre las aguas. Y en tercer lugar, declaró la soberanía de Dios. Si tú quieres, yo puedo caminar también sobre las aguas. Tres cosas aprendieron de golpe. Aprendió que el hombre es limitado, impotente, que hay cosas que lo superan, que ni con toda su fuerza podrá alcanzarlas. Aprendió que hay un Dios todopoderoso y que Él sí puede lo que yo no puedo. Y aprendió que hay un Dios soberano que si Él decide, yo puedo alcanzar lo imposible. Esas tres cosas las aprendió en un momento. Y las aprendió a través de una oración. Oró a Dios y estaba diciendo todo esto. Tú puedes, yo no puedo, pero si tú quieres, yo podría. Y la fe es eso. La fe es declarar delante de Dios nuestra impotencia. Cuando yo me inclino delante de Dios para orar y estoy pidiendo algo, estoy declarándome impotente delante de Dios y estoy declarando que Dios es el que puede, por lo tanto le ruego a Dios. Ojo, esta es la manifestación sana de la fe.
Y digo esto porque hay una manifestación enferma también de la fe, que es el que se acerca a Dios y le ordena a Dios lo que tiene que hacer. Allí hay una fe patológica, hay una fe enferma. El ser humano no le puede ordenar a Dios lo que tiene que hacer. Tiene que someterse a la voluntad de Dios. Tiene que aceptar la voluntad de Dios. Me molesta ver a aquellos predicadores que le gritan a Dios y le ordenan que haga, que toque. Esto es una barbaridad. El hombre tiene que inclinarse delante de Dios. Tenemos que entender lo que es el poder de Dios y la grandeza de Dios. Por eso cuando los cristianos comenzaron a adorar, y ellos crearon una posición para hacerlo que no tenían los antiguos judíos. Los judíos oraban con las manos levantadas hacia Dios. Esas manos levantadas estaban diciendo, yo no tengo nada que ocultar, muestro las manos limpias hacia arriba. Una actitud de autojustificación. Sin embargo, los cristianos oraban con las manos juntas, palma con palma, puesta delante. Era la posición que usaba el esclavo en el momento que lo ataban. Le ataban las dos manos. Cuando los cristianos se acercaban a Dios y juntaban las manos delante de Dios, estaba poniéndose en una actitud de sumisión, de dependencia. Y lo que hace Pedro es rogar en ese momento y espiritualmente él está juntando las dos manos y se está poniendo en una situación de sumisión, de dependencia. Espero que Dios haga lo que Él quiera hacer. Él puede hacerlo y yo creo. Y esta es la fe. Ahora yo dependo de Él y por eso en esta sumisión Él hipotéticamente está colocando sus manos juntas. Está diciendo yo dependo, estoy atado a lo que Dios quiera hacer. Y Pedro baja de la barca y camina sobre las aguas. Todos los milagros de Jesús, estimados, tuvieron un propósito. Y todos los milagros de Jesús cumplieron con un propósito benéfico para la gente. Daba vista al ciego, levantaba al paralítico, resucitaba al muerto. Y uno dice, este me parece un milagro gratuito. Y no es un milagro gratuito. Es una tremenda lección de fe. Jesús nunca hace milagros gratuitos o solo para presumir de su poder. Él está enseñando algo, Él está dando una lección a Pedro y por eso está haciendo este milagro. Entonces le mostró que cuando uno confía puede romper las limitaciones porque la fe no nos comprime. La fe es expansiva, nuestro mundo se abre, hay otra posibilidad. El Señor se acercó a él y le mostró que existe otra posibilidad. Pedro comienza a caminar sobre las aguas y en un momento empieza a mirar el viento y las olas alrededor y se atemoriza porque es humano y el humano tiene miedo. Indudablemente el camino de la fe y dar pasos de fe al principio nos va a costar muchísimo. Y nos va a costar muchísimo porque estamos acostumbrados a otro tipo de mundo. Pero lo importante es que él comenzó a andar y de pronto tuvo miedo. El viento y las olas lo atemorizaron y comenzó a hundirse. Es decir, mientras que tuvo fe y confió en el Señor, él caminó. Pero cuando la fe flaqueó, él comenzó a hundirse. Y Jesús le da el diagnóstico en el mismo momento como el médico que ausculta y da el diagnóstico. Él diagnostica y le dice, hombre de poca fe. La fe se tiene que desarrollar, tiene que crecer. Hombre de poca fe. Te alcanzó para empezar a caminar, pero después tuviste miedo y se cayó. Pero Jesús no lo dejó hundir. Jesús le está enseñando. Hace como cuando nuestros hijos empiezan a caminar. No dejamos que se caigan, estamos ahí. Pero también dejamos que den los primeros pasos y los vemos tambalear y los dejamos, pero tenemos las manos allí cerca. Y cuando vemos que ya se va a caer, tendemos la mano y lo impedimos. Y es lo que hace Jesús. Jesús lo deja que avance en esa operación de fe hasta que llega un momento en que se cae. Y cuando se cae, entonces Jesús le dice, hombre de poca fe, y lo levanta. Porque la fe es una interacción entre el hombre y Dios. Es una relación personal entre el hombre y Dios. Hay una gran diferencia entre estar aferrado únicamente a las cosas de abajo y tener fe en el Dios eterno. Hay una profunda diferencia cuando estamos aferrados únicamente a las cosas de abajo, de nuestro mundo, y nuestro mundo se va achicando cada vez más.
Y a medida que se achica el mundo, empieza a crecer la desesperación. Nuestros recursos son recursos limitados. El tiempo no lo podemos parar. El tiempo avanza, el tiempo en la vida nos va acorralando sobre el final de nuestros días. Alguien dijo, la muerte está tan segura de ganar que nos da toda la vida de ventaja. Es una tremenda verdad. La vida tiene un límite. La vida es la ventaja que nos da la muerte. Uno lo puede decir con humor, pero cuando lo piensa, esta frase no tiene nada de humorística. El que tiene su mundo limitado, a medida que se va acercando, se desespera. Sin embargo, cuando tenemos fe, nuestro mundo se amplía. Uno puede salir de la barca en medio de la más abyecta tormenta, porque los recursos se multiplican. Pedro aprendió ese día que cuando uno depende de Dios, puede ir más allá. La caída de Pedro es una anécdota simplemente, donde él fracasó por un momento, pero aprendió. Y lo más importante es el aprendizaje. Él aprendió. La fe que salva, que trae paz al corazón, que consolida la esperanza, que quita el temor, es esta fe puesta en el Dios Todopoderoso. El discípulo sabe que su fe debe estar puesta en el Señor y que todos los días se le va a hacer evidente la limitación humana, pero todos los días podrá inclinar su cabeza delante de Dios y saber que si bien el hombre tiene límites, para Dios todo le es posible. Y si ese Dios, para quien todo le es posible, me convoca para ser su discípulo, es para que yo comparta mi debilidad y mi limitación con Él y vamos compartiendo la vida con Jesús. Malcolm Boyd escribió un libro maravilloso titulado ¿Vienes conmigo, Jesús? Y allí él dice que cada mañana el cristiano cuando se levanta y es un verdadero discípulo del Señor, le dice al Señor, ¿vienes conmigo? ¿Caminamos juntos? Porque yo soy alguien limitado, pero tú tienes todo poder. Yo necesito tu protección. Yo necesito tu orientación. Yo necesito que tú estés presente y que muchas veces, Señor, me voy a encontrar con tormentas en esta vida. Que a veces el cielo de la vida se oscurece de golpe y llegó la tormenta. Y cuando llega la tormenta, lo primero que la tormenta produce es angustia, es temor, hasta que nos damos cuenta de que esa tormenta que se ciñe sobre nuestra vida es la forma que tiene Dios de decirnos que tenemos que acudir a Él, que Él es el que tiene todo poder, que tenemos que admitir que Él es el Dios soberano y que en su soberanía Él está en el control de todas las cosas y que nada va a suceder que Él no permita. Y todo lo que sucede, yo lo entienda o no lo entienda, forma parte del propósito eterno de Dios para conmigo. Porque Dios me ama y Dios te ama. Dios te ama. No te olvides de eso. Quizás tus papás te enseñaron que Dios te castiga. Es verdad que a veces Dios tiene que corregirnos y castigarnos, pero la esencia de Dios es el amor. Dios te ama y Él nos prueba y nos hace atravesar noches oscuras para que aprendamos que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo dice David en el Salmo, para que comprobemos el poder grande de la mano de Dios. Si se estás cerniendo en una tormenta en tu vida y tú eres un discípulo de Jesús, entonces tienes un recurso extraordinario. La barca tiene límites y Dios no tiene límites. Nosotros tenemos problemas. Dios tiene propósitos. Y ese día los discípulos tuvieron problemas, pero Dios tenía un propósito. Y Él se acercó a aquella barca y cumplió su propósito en ellos. Busquemos en esta relación de fe con Dios. Acerquémonos al Señor en una relación de fe, de confianza, de esperanza. En este ejercicio, en este entrenamiento, busquemos esa relación personal con Él. En esa relación el discípulo crece, se va enfrentando con dificultades y las dificultades van siendo cada vez mayores en la vida que transcurre la historia y transcurre la vida, pero siempre, siempre Dios está allí.
Y cuando uno sabe que Dios está allí y que la mano de Dios llega siempre a tiempo y que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para con nosotros, allí nuestra vida se va ejercitando en la fe y vamos creciendo en la fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Quiere decir que la fe no es algo que viene ya envasado y completo. La fe es algo que hay que desarrollar. En el Evangelio se habla de crecer en la fe y se crece en la fe a través del ejercicio de las dificultades y de las pruebas. Pero cada vez que aparece la dificultad y la prueba, miro este pasaje y veo a Pedro y lo veo orando 2 veces, 2 oraciones. Estaba en medio de la tormenta. Señor, si tú quieres, podemos salir. Depende de tu voluntad. Y después, Señor, sálvame porque me estoy hundiendo. Y esa mano se tendió porque Dios siempre está allí. Y esta es la gran comprobación del discípulo, que Dios siempre está presente, que a veces no lo vemos, pero el hecho que no lo veamos no significa que Él no está. Él siempre está. Y cuando nuestra cabeza se vuelve hacia Dios, la mano de Dios se vuelve para sostenernos en medio de las pruebas. No todas las respuestas son las que yo quiero. No todas son positivas. Pero aun cuando la respuesta sea negativa, la paz de Dios es permanente en el corazón del que puso su confianza en Él. Vivamos el entrenamiento de la fe cada día para experimentar en nosotros el poder de Dios.